de, la, de nuestras debilidades. Así que vamos a comenzar, ya el pastor ha orado, así que vamos a comenzar de inmediato para aprovechar el tiempo, porque el tema es un poco extenso, pero vamos a tratar de resumir algunas cosas. Cuando Dios nos habla, allí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, hay varios libros, varios pasajes, varias enseñanzas que nos hablan acerca de lo que de lo que son nuestras debilidades. Ahí en Segunda de Corintios 12, 9, el apóstol Pablo tiene una intriga ahí con su problema, con sus debilidades. Pero Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es bueno reconocernos como el apóstol Pablo se reconoce aquí. De buena gana dice, me gloriaré más bien en mis debilidades. Gloriarse en algunos casos no es lo mismo que alegrarse, pero sí es darle gracias a Dios por nuestras falencias, por nuestras debilidades, porque se, se limita o lleva a limitar la arrogancia. A Dios no le es impedimento usar a los débiles. Dios se agrada cuando nosotros nos encontramos débiles. Más bien a Dios le complace, le encanta usar a los débiles para demostrar a los fuertes, para demostrar al orgulloso, al vanidoso, lo que Dios puede hacer con con los débiles, porque todos tenemos debilidades. Es más, tenemos un manojo de defectos. Cada uno de nosotros siempre tenemos un manojo de defectos, tenemos muchas dificultades e imperfecciones físicas, emocionales, intelectuales, espirituales. También experimentamos un cúmulo de circunstancias incontrolables que nos debilitan en algunas áreas de nuestra vida. Limitaciones, limitaciones económicas, nuestras relaciones humanas muchas veces se debilitan por diferencias, por lo que vivimos a diario. Lo más interesante es que hacemos con todo, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con los impedimentos, con nuestras falencias? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos débiles? Cuando nos sentimos muchas veces hasta ignorantes. Solemos ocultar, muchas veces nosotros ocultamos para que no se den cuenta de mis defectos, ocultar nuestras debilidades. Los defendemos muchas veces, nos, eh, no, nos justificamos para mantener esas debilidades allí en oculto. Con nuestras debilidades las defendemos, las mantenemos camufladas. En algunos casos las rechazamos, en otros las aprobamos y no reconocemos nuestras debilidades.
no nos reconocemos, no, no nos, no nos desprendemos de aquellas cosas para dejar que Dios nos use conforme a su voluntad. Mateo capítulo 7, vamos a ver algunos versículos ahí. Mateo capítulo 7, verso 3. Nos dice, lo leo así, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Está relacionado con lo que decía, que muchas veces vemos las dificultades o vemos problemas de los demás y no nos miramos a nosotros mismos. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que mirábamos la paja ajena en el ojo ajeno y no la viga que está en el nuestro. Lucas capítulo 6, verso 41, también nos está hablando algo. 6:41 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque siempre estamos justificándonos y no nos miramos a nosotros mismos. Pero aún con esas dificultades, a Dios le encanta usar a los débiles. A Dios le encanta avergonzar a los sabios en la debilidad de cada uno de nosotros. Por eso Él nos rescató para que nosotros seamos, seamos usados por nuestro Dios. En el Salmo 8, capítulo 8, versículo 2 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Quién puede hacer eso si no solamente Dios? Nosotros, cuando reaccionamos así y queremos hacer callar a alguien, lo más seguro es que van a venir con muchos otros argumentos más en contra de nosotros. Pero ante Dios dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Allí es cuando Dios actúa con poder, con autoridad. Ahí mismo en 2 Corintios capítulo 1 también encontramos Segunda de Corintios capítulo 1, el verso 27. Segunda de Corintios 1:27, lo tengo por aquí. 1:22. No tiene 27, ya lo tengo mal puesto. Pero Dios tiene una perspectiva diferente de nuestras debilidades. Entrando en el tema nuevamente. Algo entró aquí. Ahí sí. Ahí sí, ya. Dios tiene una perspectiva diferente de nuestras debilidades. Él dijo allí en el libro de Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, no hay nada que podamos quedarnos o vernos desconsolados por nuestras limitaciones, por nuestras debilidades. Dice, mis pensamientos y mis caminos son más altos que los nuestros, de modo que a menudo actúa de manera opuesta a lo que esperamos. Pensamos que Dios solo quiere usarnos cuando nos sentimos fuertes. Al contrario, Dios siempre y quiere perfeccionar nuestra vida a través de nuestras debilidades. Pero también quiere usar nuestras debilidades para su gloria y para avergonzar la arrogancia, la soberbia. Nuestras debilidades no son un accidente. Dios deliberadamente los permite en nuestras vidas con el propósito de demostrar su poder a través de nosotros. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos, como lo vemos ahí en Primera de Corintios capítulo 1, que lo vamos a leer ahí. Primera de Corintios capítulo 1, versos 20, 27 al 31. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Luego dice, en el 27 en adelante, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No tenemos nosotros justificación alguna, no tenemos nosotros en nuestra condición humana, no tenemos cómo gloriarnos ante el Señor. Pero sí, por su misericordia, por su amor, podemos agradar a Dios y ser bendecidos grandemente. A Dios no le impresiona la fuerza ni la autosuficiencia. Él es atraído a los débiles que admiten serlo. Jesús consideró el reconocimiento de nuestras necesidades como un atributo de los pobres en espíritu. Ahí en Mateo 5:3, cuando habla, bienaventurados los pobres en espíritu. Esta actitud es la que Él bendice usando a los imperfectos, a las personas ordinarias, para hacer cosas extraordinarias, a los imperfectos para hacer las cosas perfectas de lo que Dios demanda, a las personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias, a pesar de nuestras debilidades. Que Dios use a los imperfectos es muy alentador para todos nosotros. Una debilidad es cualquier limitación que tengamos o heredemos, porque hay limitaciones personales, pero también hay limitaciones que heredamos de nuestros padres y que no tienen y no tenemos poder para cambiar, ya sea limitación física, una enfermedad crónica, limitación emocional, traumas, recuerdos que alteran nuestra existencia.
tantas cosas que hay de nuestra existencia del pasado, que traen limitaciones a nuestra vida, a nuestras conductas. Ante una actitud así, se puede pensar, Dios no podría usarme, pero a Dios no le detienen nuestras limitaciones. A Dios le agrada poner su poder en envases comunes, en envases de barro. Segunda de Corintios, vamos a volver ahí, a Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Dice el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que no nos envanezcamos nosotros, que muchas veces el ser humano busca estar siempre puesto en alto, quiere estar como el florero en la mesa, para que todo el mundo lo vea. Igual que en la artesanía, somos frágiles, somos defectuosos y fácil de quebrar. Pero Dios nos usará si le permitimos trabajar a pesar de nuestras debilidades. Nos conviene seguir el modelo de Pablo. Debemos reconocer nuestras debilidades. Tenemos la confesión de Pablo en el Nuevo Testamento que indica lo que debemos hacer. Pedro le dijo también a Jesús, allí en Juan, capítulo 6, verso 68. Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no os escogió, no, os he escogido yo a vosotros. Los 12, uno de vosotros es diablo. El Señor sabía a quién había escogido, quién estaba en ese frente. Luego existen en el libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a ver varios versículos. Hechos capítulo 17, versos 23 y 24. Dice, Hechos 23 y 24, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en el templo que él mismo creó, él mismo formó, en usted y en mí. Ahí habita nuestro Señor. Si queremos que Dios nos use, debemos entonces conocer quién es Dios y quién somos nosotros. Olvidamos esta verdad. Solo somos humanos, solo somos un ser humano creado por la mano poderosa de nuestro Dios. Lo que nos hace fuerte es reconocer que somos débiles. Eso nos hace fuerte ante Dios. En el libro de Joel, capítulo 3, 10, segunda de
de Corintios 12:9 también nos está enseñando. Eso voy a ver ese pasaje. Segunda de Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, como ya lo habíamos leído antes. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si nos enfrentamos nosotros en nuestra vida humana frente a esto, muchas veces a nuestras debilidades, a nuestras dificultades, lo que hacemos es lamentarnos, buscar lamento, buscar ese lloro emocional donde todo se nos nubla, perdemos todo el rumbo, en vez de gozarnos en nuestras debilidades, como Pablo lo está diciendo aquí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Quién se puede gozar en las debilidades, en las dificultades, en nuestros problemas? Si nosotros perdemos el rumbo, claro que nos vamos a derrumbar fácilmente y vamos a dejar que las dificultades nos estén causando daño emocional, espiritual y física. Pero si dejamos que Dios nos use en este aspecto, entonces en nuestras necesidades, Dios estará corrigiendo nuestras faltas, nuestras debilidades, porque dice en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y más aún todavía dice en el 11, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Muchas veces el ser humano busca la gloria, busca que los demás lo levanten, lo mantengan en alto y no buscamos Dios el que tiene, buscamos gloria de hombres. Entonces existen razones para alegrarnos con nuestras debilidades. Ellas nos hacen depender más de Dios. El apóstol Pablo de su aguijón en la carne, cuando lo vimos ahí en el 12:7, dice, y para que la grandeza de la revelación no me de medida para que no me enaltezca sobremanera. Dios, si mantiene en nosotros ciertos aspectos en nuestra vida, es para que nosotros no nos pongamos en un lugar que no nos corresponde. Tenemos que estar siempre en el lugar que Dios quiere que estemos, para que que no nos desbandemos. ¿Qué pasaría si Dios nos diera, por ejemplo, todas las riquezas del mundo? ¿Dónde quedaría nuestro corazón? ¿Quedaría un corazón sencillo, humilde, o un corazón arrogante y soberbio? Porque lo tiene todo, dice Dios, porque lo tiene todo, no tiene nada. Porque también les habla a los ricos y les habla bastante duro. Cuando nos sintamos débil, Dios nos estará recordando que dependemos de Él, previniendo también la arrogancia y de esta manera mantener nuestro ego bajo control, consciente, con ciertas limitaciones. Nos mantiene regulado para no ir más allá, más rápido que lo que hace nuestro Dios en nuestras vidas. Nosotros queremos muchas veces hacerlo más rápido de lo que realmente necesitamos. Nuestras limitaciones muestran
cuánto nos necesitamos unos a otros. Nuestras debilidades aumentan en nuestra sensibilidad relacional, más nos necesitamos unos a otros. Tu testimonio es muy importante porque otros encontrarán sensibilidad en tus heridas, sanidad en tus heridas, como nosotros la encontramos en las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros encontramos en nuestro Señor Jesucristo, en las heridas, en su sacrificio, en su dolor, encontramos la vida eterna, encontramos la salvación, encontramos el gozo, encontramos la paz, encontramos la sensibilidad que tenemos que tener unos con otros como hijos de Dios. Por eso tu testimonio es muy importante. ¿Cómo está tu vida en relación a tu testimonio? En donde vives, o con tus hermanos, con todo lo que nos rodea a diario. El testimonio entonces es muy importante para que otros encontrarán sanidad en las heridas, como nosotros la encontramos en las heridas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los grandes hombres de Dios fueron hombres débiles. Tenemos una larga lista. He sacado alguna lista de algunos personajes para ver esta parte. Moisés mató a un egipcio. Era su temperamento, un temperamento fuerte, un temperamento que dice que cuando fue enviado, fue mandado por Dios para tocar, para hablarle a la roca, ¿qué hizo? Golpeó la roca. Estaba golpeando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenía que hablarle, rompió las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Dios lo transformó en el hombre más humilde de la tierra. ¿Cómo se podría contrastar esto? De siendo un criminal, de siendo un soberbio que por altivez golpeó la roca. Si Dios le estaba enviando a hablarle. Tenemos a Gedeón, un hombre de baja autoestima e inseguridad. Dios lo transformó en un hombre fuerte y valiente. La debilidad de Abraham era el temor al decir que su esposa era su hermana para protegerse. Cuando iba ante el rey, entonces él hizo pasar a su esposa como su hermana. Dios lo transformó en el padre de todos los que creen. Pedro se convirtió en una roca. David, de ser adúltero, en un hombre conforme al corazón de Dios. Juan, arrogante, hijo del trueno, en el apóstol, lo convirtió en el apóstol del amor. Y la lista sigue y sigue. Muchos otros personajes. Saqué esto para tener un referente. Sus debilidades se tornaron en fuerza. Dios quiere tomar nuestras debilidades y transformarlas. Debemos quitarnos la máscara de apariencia y sacar todo lo que guardamos, nuestras luchas, para que Dios pueda usarnos para servir a otros, para servir al Rey de Reyes, para servir en nuestros tiempos, en lo que Dios demanda. Pablo mostró sus fallas y sentimientos, frustraciones, temores. Dios da gracia al humilde. No somos perfectos, pero debemos ser honestos. Dios usa a las personas débiles. Dios está siempre presente para usarlo. Y volvemos al, al primer versículo que ya habíamos leído antes. Al comenzar, leímos ese versículo y terminamos con ese mismo versículo. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Allí es donde tenemos que descansar. Allí es donde tenemos que dejar que el poder de Dios se manifieste para gobernar nuestra vida, nuestro ser.
Dios quiere ayudarnos en todo tiempo, en todo momento. Que Dios bendiga sus vidas, mis hermanos, mis hermanas, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Dios esté guardando nuestro caminar diario. Nuestra vida depende de Dios. Todo nuestro ser, todos nosotros dependemos de nuestro Dios. Y Dios quiere que usted no sea ese ramillete de flores que siempre hay que estar mirando sobre la mesa. Es hermoso, es bonito, pero más bonito es estar donde Dios quiere que estemos, humillados ante la poderosa mano de Dios. Y el Señor os exaltará cuando fuere tiempo. Bendiciones, mis hermanos. Quiero orar primero antes de cerrar este